Yo era muy de malas. Imagínense que yo veía doble. Un día iba caminando por la calle, vi a un perro, lo vi doble, acaricié al que no era y me mordió. Francisco Fuentes, conocido como Pacho sin Fortuna, fue una figura destacada en el programa de humor colombiano, Sábados Felices. Su camino hacia la fama estuvo lleno de desafíos personales y profesionales. A pesar de comenzar su carrera como cuentachistes, su talento y carisma lo llevaron a ser una de las estrellas más queridas del programa. Pacho enfrentó una dura batalla contra el cáncer, que lo debilitó considerablemente. Sin embargo, nunca dejó de trabajar, manteniendo su compromiso con el humor y su audiencia. Su lucha contra la enfermedad fue valiente, pero a medida que su salud empeoraba, quedó vulnerable a varias complicaciones, incluyendo una obstrucción intestinal, neumonía y otras enfermedades letales. La vida de Pacho estuvo marcada por un dolor profundo, especialmente tras la trágica muerte de su hijo, Óscar Javier, en un accidente de tránsito. Este evento devastador lo sumió en una profunda depresión, llevándolo a refugiarse en el alcohol y afectando su relación con su esposa. Sin embargo, su madre lo animó a participar en Sábados Felices, creyendo en su talento y viendo en el humor una vía para su renacimiento personal. En 2000, Pacho debutó a nivel nacional en Sábados Felices, y su vida cambió para siempre. Con el apoyo de su familia y su innegable talento, se convirtió en un ícono del humor en Colombia. A pesar de su éxito y el amor de una nueva pareja, Patricia, su vida no estuvo exenta de dificultades. En 2005, Pacho recibió la devastadora noticia de que tenía cáncer linfático, el mismo que había afectado a su madre. A pesar del diagnóstico, Pacho enfrentó la enfermedad con valentía y humor, sin querer generar lástima. Calvo presentándome, pero echando chistes, no contando esta experiencia, que a la vez se le agradezco a Dios porque es bueno que le pase a uno a veces cosas. Su salud fue deteriorándose hasta entrar en un coma inducido del cual no despertó. El legado de Pacho sin Fortuna perdura en la memoria de sus seguidores y compañeros, quienes lo recuerdan como un hombre que, a pesar de sus sufrimientos, nunca dejó de hacer reír a los demás. Pacho sin Fortuna fue un personaje destacado del programa Sábados Felices y su humor lo convirtió en una figura querida en Colombia. En 2006, mientras competía en el concurso de Mejor Cuentachistes, enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, al igual que su madre, quien lamentablemente falleció antes de ver a su hijo ganar. La muerte de su madre fue un golpe devastador para Pacho. A pesar de estar gravemente enfermo, desobedeció las recomendaciones médicas para asistir a su sepelio. Aún así, Pacho continuó trabajando y participando en el concurso, impulsado por el deseo de cumplir el sueño de su madre. Su dedicación y talento lo llevaron a ganar el concurso, recibiendo 25 millones de pesos y consolidando su fama. A pesar del éxito y reconocimiento, la lucha contra el cáncer y las consecuencias del tratamiento afectaron severamente su salud. Sufrió quemaduras en la garganta y la boca debido a la radioterapia y la quimioterapia, lo que le dificultaba comer y beber. Pacho siempre mantuvo su sentido del humor y carisma, ganándose el cariño y la admiración de sus colegas y el público. Era considerado un hermano y un amigo por muchos de sus compañeros en Sábados Felices, quienes destacaban su talento y su capacidad para hacer reír a la gente. Aunque su enfermedad lo debilitó y le dejó secuelas, Pacho nunca perdió su espíritu luchador ni su pasión por la comedia. La gente se pregunta, querido amigo, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día en el fútbol te consideras un crack? Es que yo voy así, y entonces camino con esta rodilla y me hace crack. Y camino con esta otra y me hace crack. Continuó trabajando y entreteniendo a su audiencia hasta el final, dejando una huella imborrable en la comedia colombiana y en los corazones de quienes lo conocieron. La fortaleza y el optimismo de Pacho, incluso en los momentos más oscuros,
tocó con su humor y su humanidad. Pacho siempre consideró los verdaderos milagros como la salud y el bienestar de los seres queridos. Su fe se fortaleció, especialmente durante su enfermedad, y se apoyó en ella para encontrar fortaleza. Era conocido por sus frases motivantes sobre Dios y por ser un hombre muy espiritual. Antes de emprender un viaje o al tomar los alimentos, siempre hacía una oración, demostrando su profunda fe, la cual creía que lo mantuvo vivo durante tantos años. A pesar de su optimismo y fuerza, varias señales de alerta comenzaron a aparecer. Pacho sentía que algo no estaba bien en su salud, lo que lo llevó a caer en estado de coma varias veces debido a una afección pulmonar. Estas situaciones se volvieron recurrentes y dolorosas para su familia y amigos, quienes, aunque preocupados, se acostumbraron a estos episodios con el tiempo. Finalmente, cuando sus signos vitales comenzaron a descender y fue necesario intubarlo, fue un momento de gran sufrimiento y tristeza para todos los que lo querían. Sin embargo, la fuerza y la fe de Pacho dejaron una huella imborrable en quienes lo conocieron y lo admiraron. Su legado continúa vivo, recordado no solo por su humor, sino también por su valentía y espíritu indomable. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera. Todos estaban esperando que llamaran para decir que ya estaba mejor y podían visitarlo. El cáncer ya había hecho lo propio, bajarle las defensas, convirtiendo cualquier pequeña infección en un grave problema. Pacho lo asumió con resignación, sintiendo que estaba ganándose un pedazo de cielo, sin que nunca le faltara la sonrisa. En sus últimas etapas, Pacho dejó de hacer presentaciones. A pesar de las difíciles circunstancias, el amor y la comprensión en su entorno crecieron, siendo muy bonito ver cómo la gente hacía oración por él. Para sus compañeros era una sorpresa verlo en el hospital y luego, como por arte de magia, verlo presentando sus divertidos sketches en Sábados Felices. Su mayor motor de vida era el humor y el programa, que eran su casa y su vida. Pacho sin fortuna desplazó a Francisco Fuentes totalmente, amando que la gente lo quisiera, que le pidieran autógrafos, que lo contrataran. Para Pacho, uno de sus logros más grandes fue haber pasado por Sábados Felices, aprendiendo tanto y capitalizando tantos corazones. Él trató de disimular su enfermedad lo más que pudo, nunca buscando lástima. Subía al escenario como un grande, a pesar de verse cada día más delgado. La enfermedad avanzaba, y Pacho comenzó a ver la muerte de otra manera, como un paso a una parte muy linda. A pesar de su deterioro físico, seguía adelante con una actitud admirable, dejando un legado de humor y fortaleza que sigue vivo en el recuerdo de todos los que lo conocieron y admiraron. Con el correr del tiempo, la ausencia de Pacho sin fortuna se hizo permanente. Ya no podía ir a trabajar y Caracol Televisión le brindó apoyo hasta el último momento. Caracol fue un canal muy especial, no solo para Pacho sino también para todo el elenco de Sábados Felices, asegurándose de que ninguno se sintiera desamparado. A pesar de no poder trabajar, Pacho seguía recibiendo su sueldo mensual. A veces, no me explico cómo hay gente que en cierto momento rechaza el programa. Cuando llegamos a Sábados Felices, muchos de nosotros no teníamos nada en términos económicos ni reconocimiento. Sábados Felices nos abrió puertas increíbles, permitiéndonos tener una calidad de vida que otros trabajos no habrían permitido, especialmente en llevar nuestra enfermedad con dignidad. Caracol fue muy atento, siempre pendientes de nuestra salud. Por decisión de su hijo y su pareja sentimental, Pacho fue trasladado a Bucaramanga para recibir mejores cuidados médicos. No le faltaba nada, pero su condición empeoró, y fue necesario entubarlo porque no podía respirar por sí mismo. Esa fue nuestra despedida real. Cuando el médico informó que el oxígeno no estaba entrando bien y que no había mejoría, nos preparamos para lo peor. Además de la tuberculosis, Pacho sufrió de herpes y una obstrucción intestinal, complicaciones que finalmente llevaron a su fallecimiento. Por primera vez en tantos años, le vi una cara de tristeza y resignación.
Aunque no le tenía mucho miedo a la muerte, sabía que en cualquier momento podría llegar, ya que no veíamos mejoría en su estado. La despedida de Pacho sin fortuna fue un momento profundamente emotivo para todos. La partida de Francisco Fuentes, después de su valiente lucha de 11 años contra la enfermedad, dejó una marca imborrable en sus colegas, amigos y admiradores. El 20 de febrero, el programa Sábados Felices rindió un homenaje especial a Pacho, vistiéndose como él y ofreciendo un tributo lleno de cariño y respeto. Ver a todo el elenco disfrazado de Pachito sin fortuna y recibir un aplauso de pie fue un acto conmovedor que capturó la esencia de lo que Pacho significaba para todos. El dolor de su ausencia es profundo, pero el legado de Pacho sin fortuna sigue vivo en los corazones de quienes lo conocieron y en el impacto duradero que dejó en la televisión y en el humor colombiano. Su memoria perdurará a través de los recuerdos, las risas que provocó y el amor que inspiró. El legado de Pachito sin fortuna es una lección de fortaleza, humildad y alegría. A lo largo de su vida, Francisco Fuentes no solo entretuvo a millones con su humor, sino que también dejó una marca profunda con su fe y su actitud positiva, incluso en los momentos más difíciles. Su vida y su trabajo continúan inspirando a quienes lo conocieron y a todos los que lo vieron en televisión. Su capacidad para mantener la sonrisa y el espíritu alegre a pesar de las adversidades es un testimonio de su carácter y su amor por la vida. La memoria de Pachito sin fortuna, con su sabiduría, carisma y humildad, sigue viva en los corazones de sus seres queridos y de sus admiradores. Su influencia perdura en cada risa que provocó y en cada vida que tocó. Nos despedimos de su historia con gratitud y admiración, recordando siempre el impacto positivo que dejó en el mundo. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de la costa. ¿De la costa? Sí, de la costalada de boyacenses que se vinieron con Bogotá. Carlos El Mocho Sánchez fue un humorista colombiano cuya vida estuvo marcada por la superación de adversidades desde una edad temprana. Nació en un hogar humilde y su vida estuvo condicionada por una discapacidad física, la falta de una mano, lo que limitaba la movilidad de su brazo izquierdo. A pesar de este obstáculo, Sánchez logró transformar esta dificultad en su sello distintivo, convirtiéndose en una figura icónica del humor en Colombia durante más de 30 años. Sin embargo, sus últimos días estuvieron cargados de dolor y lucha contra un agresivo cáncer que finalmente acabó con su vida. Carlos creció en un ambiente de pobreza extrema, lo que lo obligó a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Vendió loterías, limpió zapatos, e incluso cayó en la delincuencia cuando, por necesidad, robó el sombrero de un juez, un acto del que luego se arrepintió profundamente. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, pues después de ese incidente prometió no volver a cometer delitos y se enfocó en aprender el arte del tiple, un instrumento que lo acompañaría en gran parte de su carrera. A través de la música, comenzó a ganarse la vida, tocando en buses y eventos locales, donde su chispa humorística también empezaba a asomar. A pesar de no haber recibido una educación formal avanzada, pues solo alcanzó el 4º grado de primaria, Carlos fue un autodidacta. Aprendió a leer y escribir por su cuenta, y más tarde, gracias a su empeño, se convirtió en uno de los libretistas más importantes de la comedia colombiana. Sus inicios en la televisión fueron casuales. Un día, un amigo le sugirió que se presentara al programa Operación Jaja, donde debutó contando chistes y tocando la guitarra. Su talento no pasó desapercibido, y pronto se le abrió una puerta que nunca más se le cerraría. De allí saltó a programas como Campeones de la Risa, y finalmente a Sábados Felices, donde consolidó su carrera y dejó una huella imborrable. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Carlos El Mocho Sánchez fue cómo supo sobreponerse a su discapacidad. Aprendió a tocar la guitarra y a pintar, habilidades que perfeccionó de manera autodidacta. Su humor se basaba en su gran capacidad de improvisación y en su destreza para crear personajes cómicos que conectaban con el público. El más recordado de estos personajes es, sin duda, Cleo Fe,
la empleada doméstica que hacía reír a millones de colombianos con sus ocurrencias y su estilo desenfadado. También fue conocido por su interpretación del Inspector Gandín, otro personaje emblemático del programa Sábados Felices. El camino de Sánchez hacia la fama no fue fácil. A lo largo de su vida, sufrió de mal genio, y era conocido por ser una persona solitaria y reservada. Evitaba el contacto con los niños porque no le gustaba el bullicio, y algunos de sus colegas lo describían como alguien que cargaba con una gran amargura, posiblemente originada por la falta de amor en su infancia y los problemas económicos que lo acompañaron durante gran parte de su vida. Sin embargo, esta misma amargura fue la que le dio la fuerza para salir adelante en un medio tan competitivo como el de la televisión. A pesar de su éxito en la televisión, Carlos mantuvo una vida personal bastante reservada. No se casó formalmente, pero tuvo varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida. La más significativa fue con una mujer llamada Nubia, con quien tuvo 3 hijos, Nubia, Eric y Juan Carlos. A pesar de su carácter huraño, quienes lo conocieron más de cerca hablaban de su gran corazón y de cómo sus hijos eran el centro de su vida. Siempre buscó darles lo mejor, incluso en medio de sus dificultades económicas y personales. A medida que avanzaba su carrera, Carlos también se destacó por su habilidad para escribir libretos. A pesar de no tener formación académica formal en esta área, su ingenio y su capacidad para entender el humor lo convirtieron en uno de los libretistas más apreciados de la televisión colombiana. Trabajó para varios programas y sus libretos fueron fundamentales para el éxito de muchos de ellos. Uno de sus colaboradores más cercanos fue Alfonso Lizarazo, el director de Sábados Felices, quien siempre reconoció en Carlos un talento excepcional. Sin embargo, la vida de Carlos no estuvo exenta de conflictos. Una de las rivalidades más notorias en su carrera fue con el humorista, el Flaco, Agudelo. Ambos compartieron escenario durante muchos años, pero también desarrollaron una relación de amor y odio. Aunque trabajaron juntos en varios proyectos, las tensiones entre ellos eran evidentes, y Carlos nunca perdonó algunas de las bromas pesadas que le hizo Agudelo. Esta enemistad llegó al punto de que, en su lecho de muerte, Carlos pidió que el Flaco no asistiera a su homenaje póstumo. Sin embargo, tras su muerte, Agudelo se mostró profundamente afectado, reconociendo la grandeza de su colega. El inicio del declive en la salud de Carlos llegó con fuertes dolores estomacales, que él atribuía a problemas digestivos menores. Sin embargo, tras varios exámenes médicos, se le diagnosticó cáncer, una enfermedad que ya había avanzado de manera agresiva y que afectaba varios de sus órganos. A pesar de los tratamientos, incluido un procedimiento quirúrgico que intentó sin éxito detener la expansión del cáncer, el humorista continuó trabajando mientras su salud se lo permitió. Seguía grabando episodios de Sábados Felices y participando en presentaciones, aunque el dolor y los efectos secundarios de la quimioterapia eran cada vez más evidentes. Finalmente, el deterioro de su salud fue inevitable. Carlos pasó sus últimos días en la clínica San Pedro Claver, rodeado de su familia y amigos más cercanos. Aunque intentaron mantener las visitas restringidas para proteger su privacidad, algunos de sus compañeros de trabajo pudieron despedirse de él. A pesar del dolor, Carlos mantuvo su característico sentido del humor hasta el final, haciendo bromas incluso cuando ya estaba muy débil para moverse. El día de su muerte fue un momento muy doloroso para sus seres queridos y para el elenco de Sábados Felices. Murió en brazos de su compañera Nubia, quien lo acompañó en sus últimos momentos, dándole consuelo y recordándole que su madre lo esperaba en el más allá. Su partida dejó un vacío profundo en el mundo del humor colombiano, pero su legado sigue vivo a través de sus personajes, sus libretos y las enseñanzas que dejó a quienes lo conocieron. Carlos "El Mocho" Sánchez fue enterrado en el municipio de Chía, en una ceremonia que, aunque sencilla, estuvo llena de emotividad. Muchos de sus amigos y colegas asistieron para darle el último adiós y reconocer su enorme contribución al humor y la televisión colombiana.
Curiosamente, uno de sus mejores amigos, quien lo acompañó durante toda su vida, también falleció el mismo día, lo que añadió una nota trágica al entierro del humorista. A pesar de que ya han pasado varios años desde su muerte, Carlos "El Mocho" Sánchez sigue siendo recordado como un referente en la comedia colombiana. Su capacidad para hacer reír, su talento para crear personajes inolvidables y su perseverancia en superar las adversidades lo convirtieron en una figura única. Su familia, aunque no es millonaria, ha logrado salir adelante, en parte gracias al legado que Carlos dejó tras de sí. En resumen, la vida de Carlos "El Mocho" Sánchez fue una historia de lucha, superación y talento. Desde su infancia marcada por la pobreza y la discapacidad, hasta su ascenso a la fama en la televisión nacional, su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar grandes logros. Aunque su vida terminó de manera trágica, su legado sigue vivo, y su impacto en la comedia colombiana nunca será olvidado. ¡Gordo! A mí me emberraca que me digan gordo. Uno no es gordo, uno es cuajado, pero gordo. Mi flaco, uno no es flaco, uno es aerodinámico. La historia de José Leonardo Vargas García, conocido como El Gordo Leo o Fat Man, es una travesía conmovedora llena de altibajos, superación personal y dedicación al humor. Nacido en un entorno humilde en Colombia, Leonardo enfrentó desde su niñez diversas adversidades que moldearon su personalidad y su futura carrera como comediante. Desde muy pequeño, la vida de Leonardo estuvo marcada por la pérdida y el dolor. La muerte de su madre, cuando él era aún un niño, lo dejó con un vacío emocional que nunca logró llenar del todo. Criado por su abuela, creció en un ambiente de carencias económicas y afectivas que lo convirtieron en un joven tímido e inseguro. Sin embargo, también desarrolló una sensibilidad especial hacia las emociones humanas, algo que luego se reflejaría en su humor. Su padre estuvo ausente gran parte de su vida, lo que contribuyó a su constante búsqueda de afecto y aceptación. La adolescencia de Leonardo estuvo plagada de luchas internas y externas. Para escapar de su realidad, encontró en el arte de narrar historias un refugio. Comenzó contando cuentos en las calles y autobuses de Bogotá, un entorno donde aprender a captar la atención del público era fundamental. Aunque las calles representaban un escenario hostil, también le dieron las herramientas para desarrollar su carisma y habilidad para improvisar. Su incursión en el mundo del entretenimiento comenzó como recreador en fiestas infantiles, pero pronto descubrió su pasión por la cuentería, un arte que perfeccionó al presentarse en parques y plazas. Durante esta etapa, Leonardo demostró ser un luchador incansable, enfrentándose a problemas económicos y a la competencia dentro del gremio de humoristas. Algunos conflictos con colegas surgieron por la originalidad de las rutinas humorísticas, pero su talento escénico lo ayudó a ganar un lugar en el corazón del público. Freddy Beltrán, también humorista y gran amigo, recuerda cuando conoció a Fat Man en su época de rockero con el cabello largo, cuando asistían a los bares de Chapinero en el antiguo Nutaves y allí bebían y departían en bares que Freddy denomina como de mala muerte. Fat Man explotó su gordura para reírse de sí mismo y convertir lo que había sido uno de sus grandes complejos, en una forma de expresión y de representar la gracia del gordito en sus presentaciones. En Chapinero, Fat Man empezó a relacionarse con personas del bajo mundo y se le podía ver en lugares sórdidos de la capital, y eso lo llevó a dejarse arrastrar por la noche y sus excesos. Allí mismo empezó a hacer cuentería y humor en la calle, incluso en los buses, era lo que más amaba en el mundo, e hizo la escuela que debe hacer casi todos los humoristas en Colombia para darse a conocer, y es mostrarse en el escenario de las calles. Chester, gran amigo suyo, recuerda que en ese tiempo bebían mucho alcohol en la calle, y que los mismos habitantes de calle los apreciaban ya que departían con ellos bebiendo de todo, incluso del tradicional chirrinchi, que es uno de los licores más baratos y que suelen tomar los indigentes. Tanto en los shows callejeros, como en diversos sitios muchas personas les ofrecían alcohol, por lo cual lo normal luego de cada presentación era embriagarse,
era normal escuchar que amigos del gremio humorista de las calles murieran debido a sobredosis de alcohol y drogas o de crímenes por riñas o deudas. Jonathan Lines, amigo personal suyo, recuerda el día en el que un hombre tan fuerte como él se quebró por la muerte de su padre. Él solo se limitó a escucharlo para que pudiera desahogar en ese momento su dolor. En la década de los 2000, buscando nuevas oportunidades y un cambio de aire, Leonardo se mudó a Cali. Allí, su carrera experimentó un ascenso significativo. Se convirtió en un referente del humor en la región, creando espacios para la comedia y ayudando a nuevos talentos a surgir. Este periodo fue crucial para su desarrollo profesional, pues su perseverancia lo llevó a participar en el programa más icónico de la televisión colombiana, Sábados Felices. Su entrada al programa marcó un antes y un después en su vida. Con el personaje de Fatman, inspirado en su afición por Batman y su propia apariencia, logró conquistar a la audiencia nacional. Este antihéroe gordito, cuyo superpoder era hacer reír, transmitía un mensaje de autoaceptación y amor propio que resonó profundamente en los televidentes. Un día, tras sufrir un drástico cambio de temperatura, sufrió una parálisis de la parte derecha de su rostro, y su ojo derecho se vio visiblemente afectado ya que se veía más cerrado. En el Parque Lourdes, principal escenario de Fatman a inicios de los años 2000, empezó a tener problemas con algunos colegas que lo acusaban de copiar la manera de hacer los shows, y por este motivo le empezaron a cerrar muchos espacios. Esto, sumado a serios problemas económicos y a una deuda por la que estaba recibiendo amenazas, lo obligaron a irse de Bogotá y a establecerse en Cali. A pesar de su éxito, Leonardo continuó enfrentándose a serios problemas de salud. El sobrepeso, las deficiencias renales y las complicaciones respiratorias comenzaron a pasarle factura. Estos problemas, combinados con episodios de depresión y dificultades en sus relaciones personales, pusieron a prueba su fortaleza. A pesar de ello, nunca perdió su pasión por hacer reír y alegrar a los demás. En sus últimos años, adoptó hábitos más saludables, como el ejercicio regular y una dieta más balanceada, con la esperanza de mejorar su calidad de vida y poder disfrutar más tiempo junto a su hijo Dylan, quien era su mayor orgullo. Desde sus inicios, Vargas mostró gran entusiasmo por impulsar a nuevos talentos y generar oportunidades en el humor. Su carrera despegó al participar en el Ring del Humor en Bogotá, donde su éxito le permitió ganar 7 programas consecutivos, consolidándose como un humorista reconocido. Leonardo trabajó arduamente para ser parte del elenco de Sábados Felices, un sueño compartido por muchos comediantes colombianos. Su carisma y estilo energético lo destacaron, logrando conectar con el público a través de su humor, en el que incluso se burlaba de su sobrepeso. Fue un personaje icónico por su energía en escena, su habilidad para hacer reír a niños y adultos, y su rápida capacidad de improvisación. En 2009, Vargas ganó el campeonato de Sábados Felices, obteniendo reconocimiento nacional y dejando un legado en el humor colombiano. Su autenticidad y dedicación lo hicieron admirado tanto por colegas como por el público. Tras participar en concursos y superar adversidades, Leonardo se integró oficialmente al elenco en 2011, logrando uno de sus mayores sueños. Su personaje, Fatman, inspirado en su amor por Batman, se convirtió en su sello distintivo, combinando humor con un mensaje de autoaceptación. Leonardo se caracterizaba por su carisma, su habilidad para burlarse de sí mismo y su capacidad para conectar con el público a través de la comedia. Aunque era extrovertido en escena, enfrentaba desafíos en su vida personal, como su deseo de formar una familia estable. A pesar de sus inseguridades, supo transformar sus experiencias en inspiración para otros. Además de su éxito en televisión, incursionó como empresario organizando eventos y desarrollando shows como GPS, Gordito pero Sabroso, donde utilizaba la comedia como una forma de catarsis. Aunque su vida terminó prematuramente, dejó una huella profunda en el humor colombiano y en quienes lo conocieron.
Tras cumplir su sueño de ser parte del elenco, logró estabilizar su vida personal, adquiriendo su apartamento y carro, y continuó desarrollando su carrera en el humor, incluso mientras enfrentaba serios problemas de salud. Leonardo sufrió de complicaciones renales, sobrepeso y problemas respiratorios, agravados por el tabaquismo y la ansiedad. Aunque intentó mejorar su estilo de vida con cambios en su alimentación y ejercicio, su salud continuó deteriorándose. Además, su salida del programa Sábados Felices, en medio de tensiones laborales, lo sumió en una fuerte depresión. Enfrentó problemas de salud relacionados con el sobrepeso, tabaquismo y complicaciones renales que lo llevaron a modificar su estilo de vida. Aunque se alejó de Sábados Felices, debido a diferencias laborales, continuó luchando por mantenerse vigente en la comedia y expandir su carrera. En sus últimos años, Leonardo vivió en Cali, donde disfrutaba de una vida más estable. Sin embargo, su salud seguía siendo una preocupación. A pesar de haber comenzado a cuidarse más, adoptando una mejor alimentación y ejercitándose, las secuelas de sus antiguos hábitos y enfermedades avanzaron. En sus conversaciones, mostraba una mezcla de reflexión sobre su vida y aceptación de su posible partida, pero nunca perdió su sentido del humor ni su deseo de apoyar a los demás. A pesar de estas adversidades, Leonardo nunca dejó de luchar, buscando reinventarse y explorar nuevos proyectos humorísticos. Su personaje, Fatman, reflejaba su capacidad para convertir las dificultades personales en comedia. Sin embargo, sus problemas de salud y complicaciones médicas, como el uso de medicamentos que agravaron su condición, precipitaron su fallecimiento. En 2019, los problemas renales de Leonardo se agravaron, y fue programado para una cirugía que lamentablemente fue pospuesta en varias ocasiones. Esta situación generó frustración y ansiedad, pero él no dejó que esto detuviera su compromiso con el humor y sus sueños. El 19 de enero de 2020, mientras esperaba con entusiasmo para ver un partido de su amado América de Cali en un centro comercial, Leonardo sufrió un infarto fulminante. Aunque recibió atención médica, falleció antes de llegar al hospital. Su partida dejó un profundo vacío en sus amigos, colegas y seguidores. La noticia conmocionó al país, y su funeral en Cali fue un evento emotivo donde humoristas, familiares y aficionados celebraron su vida. Gracias por ver nuestro contenido. Déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.